tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo, 21:01, 24 graditos la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Gracias por la preferencia de todos los martes en este capítulo de La Caja Negra por Unicanal. Asegurados afectados sin atención médica en el Chaco por desaveniencia entre IPS y colonias menonitas. Hoy en la tarde hablamos con el presidente del IPS, el doctor Jorge Brites. Afortunadamente ya llegaron a un acuerdo. Pasa que en el Chaco el IPS no tiene una sede, no hay un local propio del IPS, entonces los sanatorios privados atienden a un poco más de 16.000 asegurados que están en el Chaco, en Loma Plata, en Filadelfia, también en la localidad de Noilam. Y había diferencias, pues, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema del contrato. Había un acuerdo que el IPS había planteado excluir las cirugías de alta complejidad, de modo a que estas intervenciones quirúrgicas sean realizadas en el Hospital Central. Fueron dialogando, hablando y finalmente se pusieron de acuerdo. Y esto gracias también, nos contaba el presidente del IPS, al entendimiento de las principales cooperativas que están en el Chaco. Y vamos a hablar sobre este tema con Gustavo González, el gerente de salud del Instituto de Previsión Social, y también con el director de asesoría jurídica del IPS, el doctor José González. Millonario daño patrimonial, Abdo avaló fallido acueducto. Esto que tiene que ver también con el tema del Chaco, el proyecto nació fallido. Gobierno de Abdo continuó obra inservible. Tenemos un informe que evidencia los antecedentes. Nosotros venimos repitiendo, esto no puede quedar en la nada. Estamos hablando de un desembolso importante que se hizo en el gobierno anterior y ese proyecto falló. Alguien tiene que asumir las consecuencias, lo que el Estado llegó a desembolsar. Se habla de daño patrimonial, etcétera, etcétera. Y también tenemos un informe que hemos preparado para darle seguimiento al tema Banco Atlas de la familia Sucolillo. Estuvo con nosotros el domingo por la noche en Carao Cruz el abogado Claudio Lovera. Aportó algunos elementos interesantes que nos pareció profundizar, teniendo en cuenta que nosotros acá en la Caja Negra en febrero del 2021, cuando se hizo la primera denuncia, habíamos ampliado, visibilizado el tema y también accedimos a documentaciones que hoy forman parte de la carpeta fiscal, uno supone. ¿Y por qué le hacemos seguimiento a este tema? Hay tres cuestiones fundamentales. Lo primero, hay un reclamo de las 10 asociaciones de fútbol de los 10 países que forman parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol a la Conmebol para el recupero del dinero que le pertenece a la Conmebol, que hoy está en poder del Banco Atlas, de la familia Sucolillo. Y después lo otro, la señal que tiene que dar nuestro país en lo que respecta al combate al lavado de dinero. La Conmebol logró recuperar un poco más de $100 millones gracias a la colaboración de la justicia norteamericana, de la justicia suiza, y sin embargo en nuestro país hasta ahora no hay resultados. Por eso la semana pasada estuvo el presidente de la Conmebol con 2 abogados a hablar con el fiscal general del Estado pidiendo que la Fiscalía reaccione en relación a todos los elementos que se tienen disponibles. Y hay un temor también de que la causa pueda prescribir, pero nos decía el abogado Claudio Lovera, en el eventual caso de que prescriba, existe la posibilidad de aplicar el comiso al banco. ¿Qué significa eso? Que se ordene que devuelva la plata a la Conmebol. Y ya está el fiscal Manuel Roldán, fiscal de Asuntos Internacionales, el caso Pechi. Mañana tiene que estar el fiscal general del Estado en la comisión directiva de la Cámara de Senadores. Le van a preguntar sobre el tema Pechi. Si bien ayer ya desde el Ministerio Público brindaron detalles en esta conferencia de prensa, hay algunas cuestiones que nos parece importante puntualizar para que la gente también tenga la historia completa en torno al trabajo que viene realizando el Ministerio Público, más allá de las posiciones sesgadas, incluso que se pretende llevar al tema político. Y como decía el ministro de Justicia, Ángel Ramón Barcini, hay sectores mediáticos y políticos que quieren contaminar la causa lastimosamente, y en realidad al pretender hacer eso
le están haciendo un favor a los verdaderos autores intelectuales del asesinato de Pecci. ¿Por qué se desvía el tema para otro lado? Doctor fiscal Manuel Doldán, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Saludos para vos y para toda la audiencia. Perdón que insistamos con este tema, pero yo vengo repitiendo, doctor, hay que poner todos los elementos que se pueda desde el Ministerio Público contar para que la gente tenga la historia total de lo que se viene haciendo y no quedarnos con medias verdades o con aquello de que desde el Ministerio Público no se ha hecho absolutamente nada, con intención de encubrir a tal o cual sector, porque nosotros que venimos haciendo el seguimiento a este tema, sabemos de todas las diligencias que ayer incluso creo que vos en un momento dijiste, 17 en total, que han planteado requerimiento a la Fiscalía de Colombia, y hoy no hay retorno, y eso nos lleva a una situación complicada para avanzar, porque se tienen presunciones, pero no se tienen elementos objetivos para la investigación y determinar quiénes fueron los autores intelectuales de la muerte de Pecci. Cuando hablamos de hechos objetivos, uno de ellos podría ser el famoso teléfono celular del fiscal Pecci. Y al respecto, me gustaría, doctor, que puntualices qué es lo que ahora va a plantear el Ministerio Público a través de la unidad a tu cargo. Otro requerimiento a la Fiscalía de Colombia en relación al tema del teléfono celular que pertenecía al fiscal Pecci. Bueno, Jorge, realmente el Ministerio Público, desde el día del acontecimiento de este suceso criminal, me refiero al 10 de mayo del 22, ya empezó de manera intensa a trabajar. Como recordarán, el 10 de mayo por la noche nosotros, Alicia Saprissa y yo, viajamos hasta Cartagena para instalar el equipo de trabajo bilateral y empezar las primeras coordinaciones del caso. Estábamos sobre la escena de un crimen, de un magnicidio, de un crimen realmente de un fiscal de altísimo perfil y algo que no se había dado en la región y en el mundo en muchos años. Entonces, hablar de que no se hizo nada realmente es una cuestión que escapa de esta realidad. Ayer los fiscales realizaron diligencias, hoy realizaron diligencias. Una causa que está en constante movimiento, a pesar de que el escenario territorial es el de Colombia, las pruebas están en Colombia, los testigos están en Colombia, los principales elementos probatorios que pueden ser conducentes y que deben ser averiguados están en Colombia. Eso es un obstáculo natural que tratamos de sortear nosotros las múltiples cartas rogatorias que hemos librado a Colombia y que estamos expectantes de su respuesta. Cuando acá dicen que por qué la Fiscalía no audita las causas que tenía Pecci, y yo digo sí, todas las causas que llevaba él por la naturaleza de su unidad eran casos emblemáticos, grosos, importantes, pero eso yo no sé si te va a conducir a una cuestión objetiva. Por eso creo que esto que estás diciendo, doctor, ¿dónde están las evidencias y las pruebas? Eso está en Colombia. No porque la gente no vea lo que hay en el expediente significa que no se hizo. Las causas de Marcelo, todos los elementos y criterios de un dibujo de ejecución, o sea, de un punto de partida investigativo desde la órbita nacional, se han hecho y no solamente por nosotros. Recuerden que el 13 de mayo, cuando regresamos al liceo de Cartagena, vinieron con nosotros equipos de la Policía Nacional Colombiana, del DIGIN, de la Policía Investigativa de Colombia, que trabajaron por más de un mes aquí en Paraguay. Esa actividad similar se repitió de vuelta en el mes de julio del 2023, cuando el Cuerpo Técnico de Investigación, en cabeza de sus titulares, del director del Cuerpo Técnico de Investigación, del CTI, de la Policía Judicial Colombiana, también vino a Paraguay a realizar actividades aquí. En esas ocasiones, a modo de referencia nada más de algo que sí puedo contar, estos compañeros y colegas colombianos se entrevistaron presencialmente con todos los fiscales de narcotráfico de Asunción. Todos los fiscales integrantes de la unidad especializada de narcotráfico fueron consultados sobre la base de las causas que tenían. Fueron visualizando los parámetros que los colombianos iban encontrando en tan poco tiempo. No solamente la Fiscalía, sino también la Unidad de Inteligencia Sensible, el CIUSENAT, el programa CIUSENAT,
también trabajó de manera directa. La Unidad de Crimen Organizado de la Policía Nacional también trabajó de manera directa. No porque no se pueda ver o acceder a la información de una investigación criminal, no significa que no se haya hecho nada. Absolutamente. ¿Cuándo fue, doctor, la primera vez que pidieron peritar el celular de Pechi o acceder a las pruebas? El primer requerimiento que hicieron ustedes, ¿cuándo fue? Bueno, la primera consulta formal que yo hice sobre la base de las conversaciones con los fiscales fue el 18 de mayo del 2022. Ese 18 de mayo del 2022 yo tengo una comunicación con la Fiscalía Colombiana y en esa comunicación le hago varias consultas. Recibo informes oficiales del Cuerpo Técnico de Investigación de la Policía Judicial Colombiana y de la Fiscalía General de la Nación, que me dan cuenta de que el teléfono de Marcelo fue entregado a las autoridades del DIGIN, que es la Policía Nacional de Colombia, por parte de la señora Claudia Aguilera. Que ese aparato estaba siendo sometido a estudios forenses y que hasta esa fecha no fue posible desbloquear el aparato, al cual lo identificaban como elemento material probatorio. A partir de ese momento, lógicamente, como Colombia tiene la territorialidad de la ley penal y la capacidad de ejercer jurisdicción, eso quedó en manos de las autoridades colombianas y nosotros, a medida que íbamos preguntando, iban cambiando las variables con respecto al teléfono. En el último momento que hablamos ya fue, en octubre del 2023, ya fue un objeto colectado en la escena del crimen, ya no un elemento material probatorio. Ellos no habían finalmente hecho ningún tipo de extracción de datos de ese teléfono y fue ahí que a nosotros nos motivó la necesidad de peticionar ese aparato celular. Estábamos expectantes, lógicamente, de que Colombia, con toda su tecnología y con todos los elementos que tienen y con toda la colaboración internacional que tienen, ya haya hecho las pericias técnicas de ese teléfono. No se hizo por motivos que son, lógicamente, ajenos a mi conocimiento. Y ahí fue que nosotros pedimos el 18 de marzo una carta firmada por Claudia Aguilera que ese teléfono se nos entregue. Y la carta de Claudia Aguilera es muy precisa porque dice: atenta al lapso temporal transcurrido entre el 10 de mayo del 2022 y la fecha, 18 de marzo del 2024, suficiente como para que Colombia haya hecho todo lo que tenía que haber hecho con ese teléfono. Pedía la devolución del teléfono a Paraguay. Enorme fue mi sorpresa cuando llegué a Colombia, ahora el 13 de mayo, tuve una reunión el 14 de mayo, y me cuentan que Claudia había presentado una nueva nota, ya bajo patrocinio de la abogada Cecilia Pérez, en donde solicitaba que ese teléfono, que 2 años no fue evaluado en Colombia, sea peritado exclusivamente por Colombia y por Estados Unidos. Y ahí es donde, doctor, yo no entiendo cuál es el criterio, la lógica, si en 2 años no tomaron la decisión, la Fiscalía de Colombia, de peritar el teléfono celular, y porque no consideraron eso como una evidencia importante. ¿Por qué lo harían ahora? ¿Y por qué ese pedido de fecha 29 de abril pasado bajo patrocinio de la abogada Pérez? Doctor. ¿Está, doctor? Te escuché hasta patrocinio de la abogada. No, y hasta ahí. O sea, ¿qué es lo que puede cambiar? Si en 2 años no se tuvo en cuenta el teléfono celular, ¿por qué ahora lo tendrían? Bueno, es la pregunta que nos hacemos nosotros. Realmente no lo sé. Tampoco yo quiero entrar en conjeturas y mucho menos ponerle ningún tipo de pasión a este tema. Pero sí nos llama la atención, lógicamente, en primer lugar, que nosotros no hayamos conocido eso, porque 1 mes y 11 días antes se presentó una nota ante nosotros y después se presenta una nota contraria ante Colombia sin que nosotros sepamos. Ayer también me enteré que el abogado colombiano tampoco tenía conocimiento de esa nota. Entonces, escapa a mi capacidad de conocer cuál fue la motivación que tuvieron a abogada Cecilia Pérez y Claudia. Se puede argumentar de que no hay, que de hecho lo he escuchado ese tipo de comentarios
de referentes políticos decir, perdón que invoque referentes políticos, una causa tan sensible, porque no me gustaría, no quiero que se mezclen, pero es lo que se pretende instalar, de que no existe la famosa confianza hacia la institución, hacia la Fiscalía en nuestro país. Y realmente no quiero entrar en esa discusión, Jorge, pero yo creo que es una opinión absolutamente sin fundamento. Es algo que se dice en el contexto de la ignorancia absoluta que existe entre el trabajo, en el observamiento, en la observación del trabajo de la Fiscalía paraguaya y colombiana, que por lo menos hasta el tiempo en que estuvo el fiscal Francisco Barbosa permanece constante y bueno, estamos expectantes a ver cómo se desenvuelve con la entrada por la posición del mando de la nueva fiscal general. Por último, doctor, hoy me tocó hablar con Francisco Bernate, el abogado colombiano de la familia de Pechi en Colombia, y le preguntaba eso que nos decías, que ayer dijiste también en la conferencia de prensa, estos exhortos, estos pedidos, estas 17 diligencias, etcétera, etcétera, y le preguntábamos cuál era su parecer, por qué Colombia no responde. Y él afirma de que eso se debe, según su criterio, por el cambio que hubo ahora en el Ministerio Público, que entró un nuevo fiscal general o una nueva fiscal general del Estado. Entonces es una cuestión burocrática. ¿Ustedes consideran que se debe a eso o cuál es la presunción, por qué la negativa de Colombia en responder los requerimientos que están haciendo ustedes? Yo quiero seguir confiado en el trabajo ameno, en el trabajo de amistad y coordinación, como también de cooperación que venimos desarrollando con Colombia, por lo menos yo hace 10 años. Y creo que efectivamente el hecho de que haya un cambio administrativo, no solo de la fiscal general, cambió la fiscal general, cambió la vicefiscal general, la doctora Marta Mancera, con quien yo hablaba de manera permanente también, la segunda al mando de la Fiscalía de Colombia. Yo hablaba directamente con el fiscal Francisco Barbosa. También cambió la unidad de asuntos internacionales. Entonces sí, lógicamente eso implica una interrupción del lapsus natural del avance de la cooperación. Pero también quiero ser categórico de que ningún exhorto, por lo menos de los países de afuera hacia nosotros, son contestados en forma tan rápida y tan inmediata. O sea, la carta rogatoria tiene una complejidad que mucha gente no entiende y lastimosamente habla de eso, pero lógicamente una carta rogatoria no es sencilla de responder. Reúne muchas exigencias, muchos requisitos de manera a velar por la legalidad de la transmisión probatoria, y naturalmente una carta rogatoria tarda entre 2 y 6 meses. Ahora sí, por último, ¿qué es lo que se presume que podrían encontrar en el teléfono celular de Pechi, por eso el requerimiento de la Fiscalía de nuestro país? En el teléfono de Pechi y el teléfono de la persona que fue víctima de un homicidio. Cualquier información que absolutamente desconocemos nosotros puede estar dentro de su teléfono. Claro. No sabemos si en ese teléfono existe algún tipo de amenaza, si existe el manejo de algún tipo de información clasificada para todos nosotros que tenía Marcelo y que lógicamente nos puede por lo menos dar un indicio de que por ahí podría venir algún tipo de represalia. Podríamos determinar la existencia de un agente generador del riesgo. Existen muchas variables que deben ser analizadas. O, como siempre yo digo, Jorge, el teléfono de la persona que fue asesinada es un elemento material probatorio sumamente útil hasta que tengamos certeza negativa de que no lo es. Claro. Lo mismo le preguntaba a Bernate hoy y él consideraba de que la Fiscalía de Colombia no quiso meterse en las cuestiones privadas, particulares, íntimas del fiscal. Por eso habrían considerado no peritar el teléfono celular. Pero sin embargo la causa todavía no está cerrada. Si bien hoy hay condenados que tienen que ver con la autoría material, es un 50%. Falta el resto todavía. Por el caso no está cerrado. Claro, yo siempre fui consciente de manera directa, no por referencia, sino de manera directa, de que Marcelo manejaba información sensible en su teléfono. Me refiero a cualquier tipo de cooperación vinculada al crimen organizado en particular. Yo con Marcelo he trabajado múltiples extradiciones. Marcelo fue interino de la Dirección de Asuntos Internacionales en numerosas ocasiones. Pero justamente precautelando eso, es que yo el 13 de mayo del 2022
2 días después del suceso, envío una nota a la Fiscalía colombiana, una nota que está manejada en sigilo en su momento, en donde yo solicito que el manejo sigiloso, el control y custodia oficial de los datos del teléfono de Marcelo que no tengan relación con la investigación. Porque lógicamente se debe analizar el teléfono. Claro. Y se debe tener también la capacidad de preservar la información del chip. Clarísimo. Doctor, gracias por estos datos, por su tiempo. Muy amable como siempre. Dale, Jorge, hasta luego. Hasta luego. Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales. Hacemos una pausa a la vuelta. Ya están con nosotros autoridades del Instituto de Previsión Social. Pausa, ya venimos. Bueno, asegurados del IPS, hasta hace poco estaban sin atención médica en el Chaco porque había unas diferencias entre el IPS y las colonias menonitas. Contábamos hoy que hablamos con el presidente del IPS, esto ya se subsanó, pero un poco para poner en contexto el nuevo contrato que planteó el IPS. Nosotros tenemos un material y a la vuelta ya vamos a hablar con el doctor Gustavo González, gerente de salud del IPS, y también con José González, director de asesoría jurídica del Instituto de Previsión Social. Asegurados afectados sin atención médica en el Chaco por desaveniencia entre el IPS y colonias menonitas. Un reiterativo conflicto se registra entre las autoridades del Instituto de Previsión Social y las comunidades menonitas en el Chaco, donde el servicio médico constantemente se suspende y vuelve a negociar para ofrecer la atención médica a los aportantes. A raíz de la falta de un hospital propio en el Chaco, el Instituto de Previsión Social terceriza la atención a los más de 16.000 asegurados en los hospitales privados de las colonias menonitas en Loma Plata, Filadelfia y Neuland. El acuerdo consiste en cupos para la atención de los asegurados. Cuando se completa esta asignación estipulada, se suspende el servicio, por lo que el IPS debe renegociar con los hospitales. Hace un mes, los centros hospitalarios de Loma Plata y Filadelfia comunicaron a la ciudadanía la suspensión de sus servicios, mientras que días atrás el Hospital Concordia de Neuland informó que adoptó la misma medida al agotarse el fondo previsto. En respuesta, la previsional elaboró inmediatamente un nuevo convenio, el número 6/2024, para la contratación urgente de servicios médicos tercerizados para el Chaco Central. Sin embargo, los hospitales de las colonias menonitas no aceptaron todavía los alcances de la cobertura que fueron fijados en el nuevo contrato. Para este acuerdo, el IPS excluyó las cirugías de alta complejidad, de modo que estas intervenciones quirúrgicas sean realizadas en el Hospital Central ubicado en Asunción, a raíz de que el servicio brindado por los hospitales privados de los menonitas conlleva un elevado costo. Además, de acuerdo a la información proporcionada desde la previsional, en algunos casos, estas cirugías privadas terminan en complicaciones y los pacientes son derivados al IPS para que sean atendidos en la capital, incluyéndose un costo adicional de 30 millones de guaraníes por cada traslado de ambulancia. Las asociaciones menonitas no están de acuerdo con las exclusiones, por lo que piden al IPS que revierta esta posición. Además de estos puntos, solicitan que se incluya en el contrato el servicio de un resonador magnético, tal como consta en notas enviadas por las colonias Fernheim, Neuland y Chortizer. Esta tercerización significará que el IPS abonará aún más a los hospitales privados del Chaco. Estas colonias menonitas piden además al IPS que mantenga la lista de precios vigentes y el pliego de bases y condiciones utilizado en el último contrato firmado en noviembre del año 2022. Además, solicitan agilizar el análisis y la aprobación de las actas para la facturación y que la institución presente un plan de pago aproximado ante el atraso en el desembolso de las facturas presentadas. La atención a los pacientes del Instituto de Previsión Social que acuden a los hospitales del Chaco Central sufre frecuentes cortes y de vuelta el panorama es incierto, mientras el IPS busca que los centros asistenciales acepten los términos del nuevo contrato y estos se mantienen en su postura reticente a ceder ante los cambios. Los asegurados son quienes sufren a causa de la suspensión y se ven en la necesidad de tener que costear sus consultas médicas pese a aportar en tiempo y forma a la previsional. Bueno, y a propósito de este tema, hoy comparten, veo acá el doctor Jorge Brite, presidente del IPS. Hoy nos reunimos con representantes de las cooperativas menonitas, con el señor Gerald Klassen,
Y hemos llegado a un acuerdo para que desde este miércoles 22 de mayo se restablezcan los servicios a los asegurados del IPS en el Chaco paraguayo. Gracias por la intermediación del senador Orlando Penner, así como la cooperación y colaboración del representante de las cooperativas menonitas para seguir brindando los servicios médicos a nuestros asegurados. 16.000 asegurados del IPS están ahí en la zona del Chaco. Está con nosotros el doctor Gustavo González, gerente de salud del IPS. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. También José González, director jurídico, director de asesoría jurídica del IPS. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge. Un placer compartir una vez más contigo. Bueno, estamos aquí a las órdenes. Bueno, a ver, doctor González, hoy ya estamos, esto que mencionó el presidente del IPS en sus redes sociales, pero a nosotros nos llovió reclamos, preocupación de los asegurados, no es para menos, ahora estaban con este impasse, estas diferencias, estas desavenencias, no sé cómo llamarle, pero ¿por qué se llegó a eso? ¿Porque no se ponían de acuerdo en qué aspecto? No, hubo una serie de hechos que ocurrieron que dificultaron llegar a este punto. Desde el cambio de autoridades, yo asumí hace un mes y medio aproximadamente. También las actas a las que se refieren los menonitas estaban atrasadas, o sea, no estábamos llegando a un punto. Y otro punto que sabemos bien, las necesidades financieras del instituto hacían de que nosotros tengamos que tomar ítem por ítem e ir viendo cuáles eran convenientes, que se realicen allá esos procedimientos. Y no tanto por una cuestión económica, sino que queríamos dejar las cirugías complejas para los lugares que están preparadas para eso, como son el Hospital de Ingavi y el Hospital Central. Así es un conjunto de hechos que ocurrieron. Doctor, ¿cuáles son los cambios sustanciales que se dieron al contrato? Eso le podría explicar. Lo que sí también es importante traer la colación que hoy fue publicado por la DNSP esta licitación. Hoy hemos tenido una conversación muy importante con el presidente de la cooperativa, por intermediación también del senador. Hay un compromiso de ambas partes de restablecer los servicios a partir del día de mañana y ellos entendieron también la situación en que nosotros encontramos la institución cuando asumió esta administración. Este nuevo acuerdo también ya el resultado del trabajo del nuevo gerente de salud y hay también un compromiso de trabajar en forma conjunta con ellos sobre un nuevo llamado donde se haga una mesa de trabajo y podamos tener toda la participación de todas las partes afectadas y de manera a poder encaminar un nuevo llamado, porque todos sabemos que un llamado nuevo dura entre 6 a 9 meses por la protesta que eventualmente podrían surgir dentro de ese llamado. Y bueno, entonces ahora celebramos este acuerdo que se llegó hoy, que mañana se estaría restableciendo la atención a los asegurados y bueno, hacer una mesa de trabajo ya de la otra semana para hacer una nueva licitación, porque esto es por un periodo de 10 meses. Ellos entendieron la situación por la cual nosotros estamos atravesando, porque mucho también es resultado de esa mala administración, de esa herencia que nosotros recibimos como nueva administración. Hay también actas para la facturación que ellos pedían celeridad, apurar. ¿Cómo fueron puliendo esto para que hoy... ahí está la fotografía del acuerdo de hoy a la tarde, Cintia, si puedes compartir, ¿verdad? Esto es lo que también, ahí lo vemos al senador Penner, que fue clave en esto, ¿verdad? Sí, fue clave de la zona, también para intermediar un poco y para que ellos entiendan nuestra necesidad, nuestra situación y bueno, nosotros también queremos honrar los compromisos asumidos. Tampoco IPS puede enriquecerse indebidamente, tiene que honrar los pagos. Nosotros cuando llegamos, cada día vienen más proveedores a reclamar. Ahora estamos trabajando con el equipo económico, con el Poder Ejecutivo, para buscar una solución a las deudas que tenemos. Nosotros también es importante mencionar que venimos de una administración que dejó de ejecutar los títulos de crédito, más de 500 millones de dólares. Nosotros dejamos de ejecutar esos juicios ejecutivos
Ahora el Consejo estaría aprobando una última promoción, luego de eso nosotros ya estaríamos iniciando las demandas correspondientes, porque no pueden pasar 5 años que nosotros no iniciemos esos juicios ejecutivos. 5 años pasaron en la anterior administración donde no se ejecutó ninguno, no se inició ningún juicio. O sea, mucho se habla de lo que debe IPS, pero nadie habla de lo que nos deben a nosotros. Entonces nosotros estamos en ese proceso de ordenar la casa y de honrar también las deudas contraídas. ¿Se incluyó en el contrato el famoso resonador magnético? No se incluyó. No se incluyó. No se incluyó. Eso quedamos para trabajar justamente en la mesa de trabajo y ver qué incluir en el nuevo llamado. Menciono nomás eso porque veía los reclamos que hacían desde el otro lado, ¿verdad? Vi publicaciones periodísticas donde ellos fueron enumerando qué es lo que estaban planteando, ¿verdad? Yo creo que fue más bien distorsión también de los medios, de algunos medios de prensa que no contaban la realidad, porque faltaba esta conversación. La semana pasada nosotros con el gerente de salud y con el presidente nos íbamos a constituir en el Chaco. Las condiciones climáticas no favorecieron y tuvimos que suspender ese viaje, y hoy se pudo concretar esta reunión y bueno, era nada más, yo creo que una falta de comunicación y llegar a un punto de equilibrio para que se puedan restablecer los servicios. Hubo entonces un nivel de entendimiento también más allá de las exigencias por parte de los menonitas, ¿verdad? Sí, hay que entender una cosa, el dinero que da el IPS para esta prestación de servicio, nosotros como administradores estamos obligados a que llegue a la mayor cantidad de gente, la mayor cantidad de tiempo. Si damos un monto para 10 meses, lo que menos queremos es que a los 4 meses ya se acaben los fondos, claro, porque vamos a volver a pasar la misma cuestión. Entonces también ellos estaban preocupados de ese diálogo entre gente del Chaco y Asunción. Por ejemplo, un politraumatizado que no sea de urgencia, que va a requerir mucho tiempo de hospitalización, ese paciente tiene que venir ya con una cama asegurada al Hospital Central o al Hospital de Ingavi y no venir a deambular por Asunción, cosa que nadie quiere hacer, sobre todo los del interior. Claro, lógico, ¿verdad? Acá lo que hay que también... ¿hay un proyecto de que el IPS construya un hospital allá en el Chaco? Está en conversación el presidente con la ministra de Salud a los efectos de optimizar los recursos, ver cómo podemos hacer también. Hay que tener en cuenta que muchas veces no es fácil conseguir que un médico se vaya a prestar servicio o haga ese desarraigo por el salario, entonces estamos viendo la forma de articular. O sea, el presidente está en conversación con la ministra de Salud para ver qué solución, pero sí hay un proyecto si no es una construcción a corto plazo, ver para alquilar alguna propiedad y ofrecer algún servicio básico, comenzar por lo básico. Eso es una conversación que tuvo justamente esta semana el presidente con el presidente de la Rural también, que le visitó, y esa tarde tenía el presidente una reunión con la ministra de Salud donde están articulando eso. Está como uno de los objetivos y prioridades en el Chaco y también en Concepción sería otra. Acá lo que se observa es, por un lado, a mí cuando nos pasaban datos al respecto, nos decían las exigencias de los menonitas, están pidiendo un montón de cosas, mirando el contrato anterior, pero acá hay una realidad. Quizás tengan razón, ¿verdad? Pero hoy el IPS se encuentra en una situación donde se ven obligados por lo que heredaron, por lo que encontraron, a hacer ajustes de cinturón, por usar para graficar de esa manera. Yo no sé cuál fue el criterio en el contrato anterior, la administración anterior. A lo mejor ellos no se vieron en esa obligados a hacer eso, entonces eran sus contratos más generosos, digamos, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, hoy la realidad es otra, ¿verdad? Es que tenemos que ajustarnos los cinturones. Nosotros venimos de una administración que descalzó un fideicomiso, de una administración que quitó un crédito que no tenía fuente de financiación y bueno, al empezar a cumplir nosotros nuestras obligaciones con el banco, lastimosamente tenemos que dejar de cumplir con algunos proveedores. Es grave la situación en la cual nosotros nos encontramos. Esta administración ha hecho varias denuncias de corrupción, ha puesto a conocimiento del Ministerio Público esta situación del fideicomiso, de un crédito que no tenía fuente de financiación,
de la venta de contratos. Son varias denuncias que nosotros hacemos y que esperamos también resultados por parte del Ministerio Público, porque muchos le atribuyen a esta administración de que no está dando resultados, pero sin embargo a la hora de exigir justicia o resultados tiene que haber también un castigo ejemplar para esas autoridades que descalzaron financieramente a la institución, que hicieron un crédito sin fuente de financiación, que descalzaron un fideicomiso que tenía un objetivo claro de 4 obras concretas, que luego desvirtuaron de su cometido, de su objetivo original y empezaron a pagar otras obras que no eran objeto del fideicomiso y que nosotros hoy en día estamos enfrentando demanda de arbitraje por una situación que tenía que haber sido pagada con un fideicomiso, porque ¿qué hace el fideicomiso? Garantizar el pago al proveedor. Le saca la administración a IPS para que el banco garantice el pago a los proveedores por esos servicios que prestan. Y bueno, nosotros estamos en demandas importantes por pagos que no se realizaron y que tuvieron que haberse realizado. Y ese es el resultado del cual nosotros nos encontramos hoy en día. Puedo. Sí. Nobleza obliga a hablar de que no se tocaron los precios que pidieron ellos, los menonitas. Lo que hicimos fueron recortar procedimientos y tratar de acomodar eso para 10 meses. Los precios que ellos pusieron se mantuvo. Hay que entender, tal vez sea un poco más alto que Asunción, pero hay que entender la ubicación, hay que entender de que no tienen competencia, no hay con quién comparar allá prácticamente. Se respetaron los precios. Bueno, acá me pasan unas cuestiones sobre este tema, pero a ver, ¿cómo se garantiza de que en este contrato que tiene, ¿cuántos? ¿10 meses? 10 meses. Eso que mencionaste, creo de paso, que no se liquide como anteriormente se hacía, no sé, en 4 meses ya estaba todo lo que estaba presupuestado ya se había utilizado. ¿Cómo se garantiza eso? Solamente con control. Tenemos fiscalizadores que viven en la zona. Nosotros creemos que el primer mes vamos a encontrar ya un patrón de gasto. Y al segundo, probablemente, si eso se mantiene, vamos a tener ya una visión diferente. Seguramente que si va a terminar eso en 4 o 5 meses, vamos a tener que tomar otro tipo de medidas, porque de lo contrario vamos a volver a pasar por lo mismo. Encontraron, para cerrar este tema, no voy a pasar a otra cuestión, no sé si es predisposición, sí, por eso llegaron hoy a un entendimiento. Entiendo yo la intermediación también de Penner en toda esta historia, pero yo insisto nomás, doctor, en esto. Ellos en la administración anterior encontraron prácticamente la canilla abierta. Entonces las pretensiones allí eran muy ambiciosas para que continuar con ese mismo contrato, digamos. Y hoy yo creo que ellos finalmente llegaron a entender, por eso hoy hablan de un acuerdo, llegaron a entender cuál es la situación hoy del IPS. Entiendo que sí, porque muchas veces se presentan los proveedores con justo derecho a reclamar, se acercan ellos una deuda de más de 32.000 millones y te dicen, nosotros no queremos que nos mientan, que nos cuenten la realidad, pero nosotros ya venimos hace 3 o 4 años con la promesa de que sí le vamos a pagar. Nunca nadie asume o te da un compromiso, el presidente le recibe, le explica la situación, entonces nosotros asumimos un compromiso en la medida de las posibilidades que podemos cumplir. No podemos aceptar las condiciones que ellos nos dicen porque nosotros no podemos cumplir. Esto es lo que hoy esta administración puede cumplir. Claro. Es poner las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Claro. No se puede pretender en un contrato tan beneficioso para estos hospitales privados por el solo hecho de que se interpreta de que ellos hacen un favor. Un favor no, todo se está pagando, ¿verdad? Todo tiene su precio, ¿verdad? El contrato anterior fue para 24 meses, terminaban los 14. Entonces, ese temor es el que estamos teniendo en este momento. Por eso es que el control, el saber utilizar el dinero que tenemos, vamos a tener que hacerlo. No nos queda otra. ¿Y cuál va a ser la diferencia
en el sistema de control, hablaste de los fiscalizadores. Algo tiene que cambiar en eso, o sea, tiene que haber un control más riguroso. ¿Qué herramientas van a utilizar para eso? Y lo primero fue la disminución de los ítems de ciertos tipos de cirugías que anteriormente se podían hacer, que son costosas. El resonador también es costoso, entonces vamos limitando ciertas acciones de tal manera a que pueda alcanzar el dinero a más gente, que es lo que buscamos. O sea, las urgencias no tienen problema. O sea, pongámonos de acuerdo de que si hay urgencia, eso no entra en ningún, no digo control, pero sí no tiene problema si hay urgencia. Cirugías de alta complejidad, ahí es donde entramos. Ahí entramos. Porque se dispara el costo. Claro. En el sector privado, sí. Terapia intensiva, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿cuál es la recomendación que hace? En esos casos, venir al Hospital Central o a Ingavi. Previamente, con el mensaje del fiscalizador, haciendo lo que se denomina referencia y contrarreferencia. Tiene que venir ya ese paciente con un lugar habilitado para ese paciente, para no venir a recorrer sanatorios, ir a ver dónde va a ser atendido, etcétera. Tiene que haber comunicación. Eso les gustó también a los menonitas, porque ellos también tienen ese mismo problema y lo que menos quieren es que su gente venga a dar vueltas por acá. Claro. Y hay que tener en cuenta que con estas nuevas redes viales, el bioceánico, lo que sea, ha hecho de que aumente el número de asegurados en esa zona. Nosotros tenemos tabulado 40.000 asegurados. Estamos los aportantes con sus beneficiarios. Y es bastante. ¿40.000? 40.000. ¿Por qué yo tengo Entre 16.000? Alto Paraguay son 4 lugares. A lo mejor tenés 3. No sé. Yo tengo Loma Plata, Filadelfia, Noilam. Sí. 16.000 asegurados. Ahí está. Y falta ahí Alto Paraguay. O sea, todo un departamento falta. Entonces, Y ahí suma 40 porque 40.000 en total. Total. Es la región occidental. 25 y 15. 25.000 y 15.000. Doctor, en la gerencia de salud, más allá ya de este caso, ¿cómo encontrás hoy? Yo, hace 30 años en este oficio. Y durante muchos años me tocó cubrir el Instituto de Previsión Social en otros medios, cuando estaba en otros medios de comunicación, prensa escrita. Y ahí nos fuimos haciendo de fuentes que están en diferentes partes del IPS, que ya tienen 25, unos 30 años, están por jubilarse, etcétera, etcétera. Y nos dicen, recién mencionaba el doctor José González, sí, una realidad del IPS, ¿cómo encontraron ustedes? Y que eso no es una excusa para no dar respuesta hoy a los problemas que se tienen. Pero la administración anterior, a mí me dicen, de alguna u otra manera todavía tiene conexiones dentro del IPS. Y ellos no quieren que se les ataque. Entonces les dicen, ustedes no declaran la guerra. ¿Ustedes qué es lo que...? Entonces tienen recursos, tienen su gente adentro. Y yo no sé si en medio de todo el problema que tiene el IPS, todos los frentes que tiene el IPS, tienen otra vez esas cuestiones de funcionarios que responden a la administración anterior por tal o cual beneficio. Y yo sé que en la reunión de hace poco del Consejo de Administración tuvieron que hacer algunos ajustes porque tal funcionaria pedía esto para... Entonces se tranca todo, ¿verdad? Entonces también ustedes tienen que enfrentarse a eso. Podría ser. El hecho que no vas a evitar que hay funcionarios de carrera que cambian la administración y de pasar a ser gerente o director pasa a un... no sé si al freezer, pero a un cargo de menor relevancia. A un cargo diferente. Y muchas veces por la función de estar dentro de la institución maneja cierta información. Pero yo aparte creo que de eso, al cambiarla, ese funcionario, perdón que use así este término, pues caliente se queda el funcionario. Yo creo que nosotros no estamos en pos de guerra. Yo creo que el mensaje del presidente de la República como del presidente del IPS es tolerancia cero, que no haya más impunidad. Tiene que haber un castigo para ese funcionario que desvía su conducta del deber ser. No puede ser que se siga haciendo nomás. Esto vamos a seguir haciendo porque siempre se hizo, doctor. Nunca a mí nadie me dijo que yo tengo que urgir. Nunca a mí nadie me dijo que tengo que impulsar este proceso
o no me dijo que para contestar una demanda cuanto mínimo tengo que pedirle a la gerencia correspondiente si el servicio se prestó o no se prestó. Contesto una demanda sin siquiera tener los elementos básicos a la vista. Entonces, tiene que haber un antes y un después. El funcionario tiene que saber si desvía su conducta, tiene que ser castigado. Yo creo que esta es una de las pocas instituciones que ha denunciado todos los hechos de corrupción que llegó a nuestro conocimiento. Siempre era un secreto a voces que en IPS se vendían los cargos, se vendían los nombramientos. Los préstamos jubilados. Los préstamos a los jubilados, que se cobraba por adelantamiento de turno, que se cobraban por cirugía, que se cobraban por remedio. Nosotros más de 30 personas hemos conseguido que hoy en día estén privadas de libertad. En su momento estuvieron en la penitenciaría, luego ahora están con arresto domiciliario. Bueno, esto es un hecho histórico para nosotros. Que formaban parte de un esquema de corrupción. Formaban parte de un esquema de corrupción y que después no era solamente venta de encargos de IPS, también eran otras instituciones. Esta administración denunció, pero no es que porque estamos en guerra, porque tenemos que denunciar. El funcionario público tiene que saber que si desvía su conducta, tiene que ser castigado para que el día de mañana, cuando venga otro, dejemos un legado, por lo menos un aprendizaje de aquel que se equivoca, tiene que pagar por las consecuencias de su acto. Y eso es lo que nos pidió el presidente de la República. Nos dijo: a nosotros no nos gusta la persecución, pero si hay motivo para denunciar, denunciemos, no nos callemos. Y bueno, y por lo menos también los asegurados se merecen un mejor servicio, ya sea los jubilados también. Entonces nosotros ahora el Consejo redujo el haber mínimo del 50 al 70% que ellos aumentaron con todos los informes actuariales negativos. No estaban dadas las condiciones para aumentar al 50, 70% post pandemia. Aumentaron y en algún momento se tenía que dejar sin efecto eso. Ahora la Contraloría está interviniendo también en ese caso y bueno, esperar los resultados y si corresponde remitir los antecedentes a la justicia ordinaria. Claro. ¿Cómo están con el tema de las reformas? El otro día me contaban un caso puntual que grafica muy bien. Yo creo que le llegué a decir en una de las entrevistas que le hicimos al presidente del IPS, al doctor Jorge Brites. Hay que contar estos casos, doctor Gustavo, doctor José. Cuando se habla de la reforma, el tema de los 10 años que se tiene que considerar para la jubilación. Me contaban un caso puntual, históricamente, una persona que venía pagando su aporte sobre un salario de 3.500.000. 3 años antes lo hace sobre el máximo, sobre 22 millones. Es un caso concreto, nombre y apellido puntual. ¿Qué se hace cuando se detecta eso? Porque ahí no hace falta, es muy obvio, ¿verdad? No sé, 27 años aportaste sobre el mínimo o 3,5 millones y justo cuando 3 años te falta para jubilarte, resulta que tu salario subió a 22 millones para que te jubiles con el máximo que está estipulado. Y ahora, en primer lugar, queremos que eso se apruebe. También estamos trabajando en una política preventiva que cuando se detecta ese aumento de salario, ahí se le haga una verificación in situ, ahí se le haga una constitución a la empresa, porque muchas veces una falta de una política preventiva hace que vos luego tengas que pagarle o al momento de hacerle un sumario, vos no podés probar ese hecho. ¿Por qué? Porque no interveniste, no le hiciste una verificación, no te constituiste en la empresa y después sale el magistrado y te dice: espera un poco, vos le cobraste 3 o 4 años por este salario y ahora no le querés jubilar por ese salario. Entonces, ese es un problema también que tenemos con la justicia, que no nos permite, porque la norma está en las circunstancias que deben ser acreditadas. Muchas veces no acreditan y nosotros le declaramos no válido el juicio, pero se van a la justicia ordinaria y consiguen jubilarse por ese monto. Pero yo creo que una barrera bastante importante y que va a ser un palo para esos que quieren jugar chueco, esos que quieren jubilarse con un mejor salario, le va a obligar y va a permitir una mayor recaudación también. No creo que alguien se oponga a eso en el sentido. Yo me preocupo. ¿Para qué? Yo voy a cumplir 50 años. Estoy aportando hace 30 años, aporto al IPS. Para que el trabajador formal que aporta lo que tiene que ser no le va a causar ningún perjuicio. Pero para ese que se quiere beneficiar indebidamente, sí le va a hacer un perjuicio. Lo que digo nomás, doctor, es que cuando nosotros que aportamos sobre lo que hoy estamos percibiendo,
A mí me preocupa que acá 10 años yo no pueda recibir... Correcto. Eso se funda, no tenga retorno. Nosotros tenemos que ser celosos de que eso... Yo creo el asegurado y aquel que quiere jubilarse en realidad por su salario, esta es la mejor garantía. Es un obstáculo para aquel que solamente quiere aportar los últimos 3 años buscando beneficiarse con un aporte que de todo debería de ser. Entonces yo creo que eso va a mejorar y sanear bastante la institución. Doctor, tema sensible en el IPS. Recuerdo una entrevista que tuvimos no hace mucho con el ministro de Economía, con Carlos Fernández Baldovino. Tema medicamentos. ¿Cómo estamos en el medicamento? Tu área tan sensible, la gerencia de salud en ese sentido. Ya hemos regularizado, ya estamos... yo sé que están en plenos procesos licitatorios, que tienen sus procesos naturales, entiendo yo eso, ¿verdad? Pero ¿cómo estamos en ese sentido? El medicamento no escapa a lo que es la realidad del IPS. Es el área más sensible y aunque sí para los pacientes que son ambulatorios tenemos ciertos déficits, cada vez menos, porque estas licitaciones están saliendo y están entregando las farmacéuticas en la medida que tienen, porque tienen su plazo también. Sin embargo, aquellos pacientes que están internados en el hospital, tienen muchos pacientes internados que están recibiendo bastante cercano al 100% la medicación que está requiriendo. No llegamos todavía y no creo que lleguemos nunca al 100% porque es dinámico. Lo que hoy entra, sale nuevamente y va entrando otro y así sucesivamente. Allí nos ayudaría mucho esta cuestión del examen preadmisional que tanto se habla y se le tiene miedo, porque yo como administrador, si estoy comprando 1000 medicamentos, o sea, 1000 comprimidos porque tengo 1000 pacientes, a mí me interesa saber si tengo 1001 pacientes, 1002 pacientes, para poder ir previniendo y haciendo un buen presupuesto para el año siguiente. Por ese lado nos puede ayudar, no como una barrera, pero sí como para que yo pueda saber qué cantidad de pacientes estoy metiendo dentro de la institución que me va a traer problemas en la siguiente licitación, o si no va a quedar corto y gente que está pagando hace mucho tiempo y está sana, de repente no tenga. A ver, me dicen acá, quiero compartir dos mensajes puntuales de personas que merecen mi respeto y los conozco. ¿Por qué no demandan a los administradores anteriores? De hecho, eso lo están haciendo, ¿verdad? De hecho, nosotros estamos denunciando penalmente, estamos haciendo auditoría, denunciamos ante la Contraloría, ante el Ministerio Público. Lo que necesitamos es que el Ministerio Público avance en su investigación. No puede ser que tenga un reporte final de Contraloría, tenga un informe de una auditoría externa y no avance. Habrían que preguntarle a los fiscales qué está pasando, por qué no avanzan en su investigación. ¿Qué más indicios suficientes quieren que un reporte final de Contraloría y una auditoría externa? Ojalá hagan participar al sector privado, proveedores en la elaboración del presupuesto. ¿Se puede eso? No entiendo. Sí, para que se sepa claramente en realidad la disponibilidad de recursos y se clarifique lo que se comprará y lo que se pagará. De hecho, que nosotros tuvimos 2 reuniones ya también con representantes de la FEPRINCO. El presidente también se comprometió. Pasa que el anteproyecto y el presupuesto que presentó, nosotros ya recibimos, eso ya es una herencia que nosotros... Claro, por eso dice acá, solo así se cortará la coima. Dice, si no se hace eso, sigue el mismo esquema perverso. Dice. Pero eso es uno de los objetivos que tiene el presidente, de debatir con ellos eso. De hecho, que ya hubieron reuniones al respecto. Pero el proyecto que nosotros nos tocó defendernos fue el proyecto que nosotros, inclusive el crédito que había sacado la anterior administración, no fue impactado en el presupuesto. Claro, sí. Volviendo al tema del Chaco, doctor González, le digo los dos. No son parientes. No. Doctor González me mira acá. Los costos son altísimos. Sí. Y hay turismo de salud, no sé qué quiere decir eso. Y han de ir de otros sectores. Eso yo le pregunté hoy al señor Clasen si gente de Concepción iba a hacerse atender, por ejemplo, a las colonias. Me dijo que sí.
La gente asegurada va a operarse allá. Acá está. Un parto, una cesárea, sale el triple y no debe ser así. Ellos aprovechan, me dice. El control es nulo, por eso hay que insistir sobre el tema del control. Eso, y segundo, de que al no tener competencia ellos, ahí se cortan solos. Ni el sistema de IPS no tienen, si no querían ponerles persiga full y hasta ahora no tienen. Ellos no se quieren mezclar con los indígenas, mucho menos venía esta Asunción, es otra cuestión, ¿verdad? Pero pues eso forma parte también de la realidad, ¿verdad? Así es. De una cuestión cultural también, ¿verdad? Yo sé muchos casos puntuales que en otro momento habíamos denunciado, ¿verdad? Pero acá, volviendo y para cerrar a propósito de esta pregunta que me hace un médico, que está en el IPS, ¿verdad? Entre paréntesis, no voy a decir quién es, el sistema de control es clave. Es la única alternativa. Por más, yo me hago responsable, no les comprometo a ustedes. Por más menonitas, capos que fueron, que construyeron del Chaco desde cero, también tienen sus intereses y sus aprovechamientos. Perdón, yo me hago responsable de lo que digo. Entonces, cuando ellos vieron una administración flojo de control, benevolente, también aprovecharon, ¿verdad? Entonces, hoy no estamos nosotros yo estoy por 30 años aportando el IPS, ¿verdad? Entonces, hoy la situación no es para tirar manteca al techo y estar pasando por alto y que los controles no sean, que en un contrato de 24 meses se liquide ya en 12. O sea, entonces, por eso yo entiendo, acortaron a 10 meses para hacer no sé si una prueba, pero ir verificando. Y nos da tiempo también para ir pensando en una licitación que dijo José de que va a llevar 6, 8 meses fácilmente. Pero hay que estar controlando saber gastar, controlar lo que se gasta. Sí. Que mucha gente opina sobre esto. El tema IPS yo toco en cualquier espacio periodístico y no llueve nada. Y de todos los frentes también. Porque usted, a diferencia de otras instituciones, usted tiene varios frentes, ¿verdad? Tiene los asegurados, tiene los empresarios, tiene el sector privado, tiene los jubilados, tiene los... O sea, y todos con necesidades, mejor ¿verdad? Servicio de calidad. Y todos los reclamos son absolutamente entendibles, ¿verdad? Absolutamente entendibles, ¿verdad? Por eso es que se necesitan, yo siempre digo, dos cosas en el IPS. Por un lado, cortar la corrupción que históricamente se ha dado en el IPS, y por otro lado, ahí es donde yo le hago un reclamo también a la clase política. Estas reformas, ¿cómo es que no estamos discutiendo todavía el 2,5% del presupuesto del IPS que entrega por ley a SNPP, SNEPA y compañía casi $100 millones al IPS? Esa plata del IPS. O el tema del 1% de gasto administrativo que tiene que ir a fondos de salud, que no sé cuántos números hace. Ajustes que ya se tienen que hacer de manera urgente. Y estamos allí, ¿no? Que el ministro de Economía que le pide señales al presidente del IPS. En medio de eso yo ya escucho, a mí me pasan acá, me dice, hay alguien cercano al presidente que está haciendo lobby para ponerle a fulano, el otro el ministro que le quiere poner a sultano, el otro político, el consejero que opera. Es difícil, ¿verdad? Qué complicado, ¿verdad? Entonces, yo creo que tienen que tener, si hay respaldo, si ustedes que hoy están en cargos importantes dentro del IPS, si tienen el respaldo del presidente de la República, como creo que sí lo tiene hoy el presidente del IPS, el doctor Jorge Brites, tienen que hoja de ruta y hacer lo que se tiene que hacer. Si no, esto no va a funcionar, doctor. Cierto. Es muy cierto. Para nosotros control es la palabra importante. Control, sobre todo. Por eso cuando hablaste hace rato de época de gente de la época anterior, no, se controla que trabaje. Si no trabaja, se toman medidas. Sí, así mismo. Nada más. Dale, doctor, te agradezco tu tiempo. Mucho gusto y a la orden. Siempre olimpista, ¿verdad? 100%. No estamos tan mal. 3 puntos menos estamos. Dependemos un milagro. No estamos. Matemáticamente. No estamos tan mal, ¿verdad? El último partido vamos con Libertad. Dependemos de otras personas. Al doctor Echeverría. Sí. No, olimpista también. Gracias, doctor. Gracias. Un gusto. Muchas gracias. Hacemos una pausa cortita, ya venimos. Bueno, tenemos este material, tema acueducto
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene una cuestión pendiente también sobre este tema. Millonario daño patrimonial. El gobierno de Mario Abdo Benítez avaló el fallido acueducto del Chaco. El proyecto ya nació con fallas, eso nos contaban algunos ingenieros, algunos técnicos. Sin embargo, el gobierno anterior sabía de las fallas del proyecto, sin embargo continuaron. ¿Por qué? Para seguir desembolsando importante cantidad de dinero. Es un clavo que nos dejó la administración de Mario Abdo Benítez, por eso ahora se habla de un proyecto que lleva adelante el senador Penner y otros referentes allí en el Parlamento, etcétera, etcétera. Pues veamos este informe. Millonario daño patrimonial. Abdo avaló fallido acueducto del Chaco. El gobierno de Mario Abdo Benítez ocasionó un daño patrimonial al Estado paraguayo de aproximadamente 130 millones de dólares derivado de la construcción fallida del acueducto del Chaco. A pesar de las advertencias sobre su mal diseño, las obras continuaron, lo cual expone una alevosía, colusión y premeditación de la administración anterior. El proyecto destinado a proveer agua potable a comunidades indígenas y localidades menores del Chaco pasó por varios gobiernos, siendo la primera etapa en el año 2013. Fue oficialmente recibido y convalidado el 30 de agosto de 2020 por el presidente Mario Abdo Benítez y otros funcionarios. Sin embargo, el acueducto, que funcionó solo por un breve periodo de 4 meses, pronto quedó inutilizado, desperdiciando una inversión estatal significativa. Investigaciones realizadas por medios de comunicación y varios ingenieros revelaron que el principal problema del acueducto fue su mal diseño. El proyecto ejecutivo, a cargo de PSM Ingeniería, incluyó solo 2 estaciones de bombeo cuando se necesitaban al menos una cada 50 kilómetros y utilizó cañerías de diámetro insuficiente. Estas deficiencias técnicas fueron identificadas como las causas principales del fracaso del acueducto. Inicialmente la construcción estuvo a cargo de CDD Construcciones S.A. y más tarde del consorcio PS y el consorcio ABH S.A., Taibo S.A. Constructa S.A. Aunque los contratos con las últimas empresas fueron rescindidos, los pagos establecidos en los acuerdos se efectuaron de todos modos, lo que levanta serias dudas sobre la gestión y supervisión del proyecto. Las obras incluyeron la toma de agua cruda, la planta de tratamiento, el reservorio y la estación de bombeo en Puerto Casado. En el 2018, bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez, se reactivaron las obras complementarias y la automatización del acueducto a cargo del consorcio Aguas para el Chaco con recepción definitiva. Adicionalmente, se realizó la construcción de un reservorio de 2.500 metros cúbicos en Loma Plata a cargo. Nos vamos con este informe. El domingo por la noche estuvo con nosotros el doctor Claudio Lovera, asesor jurídico de la Conmebol. Y el doctor Lovera brindó detalles de las sospechosas operaciones financieras del Banco Atlas, de la familia Sucolillo, con el extinto dirigente de la Conmebol, Nicolás Leos, quien logró blindar a su favor importantes cantidades de dinero. Según el relato y de fruto esto de una auditoría forense que hace la Conmebol, solo en 5 meses se hicieron depósitos aparentemente en efectivo de 5 millones de dólares de Leos en el Banco Atlas. Y aparece hoy una preocupación que si la causa prescribe, porque esto ya tiene, la primera denuncia se presentó en febrero del 2021, existe la posibilidad de aplicar el comiso al banco. Pero nos vamos con este informe y también extracto de los que nos pareció importante mencionar de lo que dijo el doctor Claudio Lovera después de la reunión que tuvieron la semana pasada con el fiscal general del Estado pidiendo un urgimiento para que la Fiscalía ya reaccione sobre todas las evidencias que tiene en su poder y en la denuncia penal que se formuló, reitero, en marzo del 2021 y que hasta ahora el Ministerio Público no reacciona. Nos vamos con este informe.
turbio negocio de Atlas con Leos. En solo 5 meses se hicieron depósitos de $5 millones. En entrevista con Cara o Cruz, el asesor jurídico de la Conmebol, Claudio Lovera, brindó detalles de las sospechosas operaciones financieras del Banco Atlas con el dirigente deportivo Nicolás Leos, quien logró blindar a su favor importantes cantidades de dinero provenientes del fútbol. A finales del 2020 y principios del 2021, la Conmebol accedió a copias de la investigación fiscal tras una denuncia realizada en el 2017 sobre las operaciones de Nicolás Leos con Atlas del año 2016, consistentes en 2 fideicomisos por más de 40.000 millones de guaraníes. Se pudo observar en los extractos del Banco Atlas que estos estaban conectados con unas operaciones de fideicomiso que databan del año 2013, cuando se habrían hecho dudosos depósitos en la entidad financiera. De acuerdo con Lovera, entre enero y mayo del 2013, en menos de 5 meses, Nicolás Leos depositó $5.100.000 en el Banco Atlas. Llama poderosamente la atención que estos fondos depositados hayan sido montos redondos, tales como $200.000 o $300.000 y $500.000, lo cual da la pauta inicial de que estos fondos hayan sido depósitos en efectivo, según la sospecha de la Conmebol que la Fiscalía debe dilucidar en su investigación. Nicolás Leos depositó $5.100.000 en Banco Atlas. En 5 meses. En menos de 5 meses. No. Obviamente, seguramente la Fiscalía contará con su perfil operacional de la época. Difícilmente creo que tenga un perfil operacional que le justifique en un solo banco de plaza depositar esa suma. Haciendo un desglose de lo depositado en el Banco Atlas, en solo 3 días del mes de febrero del 2013, Leos colocó $1.100.000 y dentro del mes de febrero del 2013 depositó $2.100.000. Parte de ese dinero fue transferido a otras cuentas y lo restante se conformaron CDAs que terminaron en los fideicomisos. Por otra parte, durante ese año en su cuenta en guaraníes, Leos hizo depósitos por 16.000 millones de guaraníes, haciendo la sumatoria y convirtiendo a dólares al cambio de ese entonces. Solo en el año 2013, Leos depositó casi $9 millones en sus 2 cuentas bancarias, en la de guaraníes y en la de dólares habilitadas en el Banco Atlas. Si uno observa su extracto en guaraníes y empieza a hacer una disquisición entre lo que son acreditaciones por vencimiento de CDA y otras cuestiones que uno puede diferenciar en el extracto, en el 2013 hizo depósitos por 16.000 millones de guaraníes. Si uno usa el tipo de cambio de 4.400, viendo el histórico del dólar en el 2013, solo en el 2013 en sus 2 cuentas personales del Banco Atlas depositó casi $9 millones. Un aspecto importante es que en ese entonces existían sospechas contra Leos, ya que había sido acusado de haber recibido incentivos en el año 2010 para apoyar la postulación de Qatar como país organizador del Mundial 2022. Ante esta presunción de soborno, pero bajo el argumento de problemas de salud, en abril del año 2013, Leos renunció al cargo de miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. Atlas hizo la vista gorda a advertencias. El Banco Atlas no hizo las debidas diligencias al ni siquiera constatar en la Conmebol el origen del dinero. El primer reporte de operaciones sospechosas que realizó la entidad bancaria recién se dio en junio del 2015 y no fue con respecto a los fondos que manejaba de Leos, sino más bien guardaba relación a las publicaciones que existían sobre denuncias en contra de Nicolás Leos y la acusación en su contra en los Estados Unidos. En mayo del 2015, la justicia de los Estados Unidos acusó a Leos por varios hechos punibles, entre ellos lavado de dinero, y emitió la orden de captura en su contra. En junio del 2015, el dirigente deportivo se vio privado de su libertad en Paraguay. Sin embargo, en el año 2016, pese a las advertencias que regían sobre el mismo, Nicolás Leos logró concretar beneficiosos acuerdos con el Banco Atlas con el objetivo de blindar su dinero y evitar que sean objeto de embargo. En fecha 11 de febrero del 2016, Leos negoció 2 contratos de fideicomiso
fideicomiso. Ambos fueron celebrados apenas un mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo FIFA Gate y de la prisión domiciliaria dictada en contra de Leos. El Banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leos, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra, y autorizó fideicomisos por más de 40.000 millones de guaraníes. Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leos, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leos y sus hijas, con la finalidad expresamente pactada de cubrir los gastos de salud en el extranjero y de procesos judiciales. Pudimos acceder no solamente a los contratos de fideicomiso, el blindaje de estos fondos. ¿Y por qué blindaje? Porque el fideicomiso implica un patrimonio autónomo, ya diferente a la persona que lo constituyó, Nicolás Leos. Y además, en este caso en particular, era un fideicomiso blindado, un nuevo patrimonio administrado por el banco, donde Nicolás Leos se reservaba a dar órdenes respecto a esos fondos y porcentuales que Nicolás Leos podía ordenar al banco para cubrir obligaciones. ¿Cuáles eran esas obligaciones? Su salud en el extranjero. Recuerden, fideicomiso 2016, Leos pedido extradición a los Estados Unidos. Estaba blindando fondos también para dar órdenes en caso de tratamiento de salud extraditado a los Estados Unidos. Y obligaciones relacionadas con procesos judiciales. ¿Qué son obligaciones? Podía ordenar realizar pagos, honorarios de abogados. Leo estaba blindando también, además de blindar el beneficio de esos fondos, estaba blindando su salud en el extranjero y eventualmente cubrir honorarios de abogados. El comiso no es una obligación, es una consecuencia penal. ¿Qué significa? Con esos contratos de fideicomiso y esos patrimonios autónomos, una orden de secuestro en Paraguay respecto a bienes o una orden de comiso no iba a prosperar respecto a esos fondos, estaban blindados. Peligro de prescripción. En el año 2017, la Conmebol realizó la denuncia penal contra Nicolás Leos, quien falleció en el 2019, y en todo ese tiempo el Ministerio Público no se pronunció sobre el caso. A la organización deportiva le preocupa de sobremanera que ocurra la prescripción de la causa, atendiendo al largo periodo transcurrido y los pocos avances obtenidos en la pesquisa realizada en nuestro país. Mientras siga transcurriendo el tiempo, eso beneficia a las personas físicas investigadas porque se puede apuntar a que el caso se resuelva por el doble de la prescripción y eso realmente no debería ser así. En el hipotético caso de que se concrete una prescripción, de acuerdo con la asesoría jurídica de la Conmebol, existe la posibilidad de aplicar el comiso a la entidad bancaria porque existen responsabilidades penales sobre la persona jurídica que obtuvo los beneficios y esta debe ser sujeta a un comiso pese a que el hecho punible sobre las personas físicas esté prescrito. Pero también como Conmebol somos claros en el sentido de que también existen responsabilidades penales respecto a la persona jurídica. Si la persona jurídica obtuvo beneficios, que lógicamente los debió haber obtenido por el contrato de fideicomiso, y las personas físicas actuaron en beneficio de la persona jurídica debe ser sujeto a un procedimiento de comiso. Y el comiso se aplica aunque el hecho punible esté prescripto respecto a las personas físicas. Entonces, como Conmebol, estamos a los efectos de que no ocurra, esperemos que no ocurra el doble de la prescripción, pero aunque ocurra, el Ministerio Público tiene que seguir con la persecución penal y definir si corresponde o no la aplicación del comiso a la persona jurídica. Hasta la fecha, la Conmebol logró recuperar más de 120 millones de dólares gracias a la justicia extranjera. Sin embargo, en Paraguay no consiguió avanzar en la recuperación del dinero que Leos desvió del fútbol, pese a las claras evidencias que demuestran cómo se lavó dinero sucio en el banco de los Sucolillos. Lo que también nos preocupa porque todas estas actividades de recuperación procesales son todas gracias a justicia extranjera. No hay ningún ítem de la justicia paraguaya, que es una preocupación que ya el presidente en su oportunidad expresó. Si Nicolás Leos en auditoría forense se identificó 4 modalidades de sospecha de perjuicios patrimoniales que superan los 129 millones de dólares solamente entre el 2000 y el 2010. Y una de esas modalidades eran transferencias directas de cuenta de Conmebol a sus cuentas particulares o a la cuenta de NL Stevia, donde es perjuicios patrimoniales de más de 28 millones de dólares, que obviamente necesita ubicar en el sistema,
No puede ser que la justicia de Paraguay no tenga ningún pronunciamiento respecto a estas circunstancias. No existe ninguno frente a los sistemas de persecución penal de otros estados. La Conmebol espera un posicionamiento claro de la Fiscalía que permita conducir a un buen puerto la investigación. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ya está al tanto de la situación luego de una reciente reunión mantenida con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. La autoridad del Ministerio Público debe poner en conocimiento de los fiscales encargados de la preocupación por el avance del tiempo de la pesquisa y la urgencia de dilucidar la cuestión, además de hallar a los responsables del delito cometido. La Caja Negra.